Shalom amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre Hasidut Breslev. ¿Qué significa ser un Hasid de Rabbi Nachman de Breslev? Y vamos a hablar sobre, después en otros videos más adelante, en detalle sobre los puntos importantes de los cuales están basados las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev y el movimiento Breslev en sí. Y comencemos con ciertos puntos que el Rabbi Nachman de Breslev enseña, enfatiza, ¿verdad? Y el primero es conocer cuál es el propósito, el Tahlit Ha'emet, Tahlit Ha'emet de todo el mundo, el propósito de toda la creación, para qué fuimos creados, por qué, ¿verdad? Y basado en este punto, basado en este conocimiento, ¿verdad? Es que podemos organizar nuestras vidas, podemos entonces planear, organizar y escoger cuál es el camino y el sendero por el cual vamos a andar para entonces poder alcanzar, ¿verdad? Obtener y estar apegados, unidos a este verdadero propósito de la creación, el verdadero Tajlita Emet. ¿Cuál es el propósito de toda la creación? Como enseña Rabbi Nachman de Breslev, como enseña los tzadikim de cada generación, esto consiste en conocer al Dios de Israel, conocer a Hakadosh Baruj Hu, que Él es el único Dios verdadero, no hay otro Dios fuera de Él, que Él es nuestro Padre Celestial, nuestro ayudador, nuestro mejor amigo, ¿verdad? Y hay que apegarnos a nuestro Padre Celestial, hay que conocerlo, hay que buscarlo, hay que desearlo, hay que anhelar estar cerca de Él, ¿verdad? Y esto solamente se consigue a través de, que nos lleva al segundo punto, conociendo la Torá, conociendo el libro que Él entregó al pueblo de Israel, el libro donde Él nos da, es como un manual eh, de instrucciones, consejos de cómo vivir, ¿verdad? Nuestros años aquí que Él nos da en esta tierra para entonces obtener, ¿verdad? Según el esfuerzo y el empeño que le pongamos con los años que Él nos da en esta vida, aquí, en este mundo presente, entonces podamos acercarnos a este propósito verdadero que es conocer al Dios de Israel, apegarnos a Él, ¿verdad? Y estar cerca de Él. Y esto solamente se conoce a través de la Torá, que es el libro de la sabiduría eterna, el libro del Dios de Israel que fue entregado como tesoro eterno, pacto eterno al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahora, después entonces, vamos al tercer punto, que es la tefilá, la plegaria, ¿verdad? Cuando conocemos y estudiamos la Torá, cuando meditamos en ella, cuando profundizamos en ella y nos damos cuenta de los mandamientos, las instrucciones del Eterno, los consejos del Eterno para cómo vivir en esta vida, ¿verdad? Y acercarnos a este verdadero propósito, que como ya dijimos, el propósito es acercarnos al Dios de Israel, conocer al Dios de Israel íntimamente, ¿verdad? Y servirle de verdad. Entonces, ¿qué más nos queda que pedirle al Dios de Israel? Pasarnos horas y días, todos los días de nuestra vida, ¿verdad? En el estudio de la Torá, para así profundizar en nuestro conocimiento, saber qué es lo que Él espera de nosotros, ¿verdad? Y entonces llevar a cumplirlo, a la práctica, vivirlo, ¿verdad? Hacerlos parte de nuestras vidas diarias. Y esto se logra a través de la tefila, a través de la plegaria, de la oración, de la súplica, ¿verdad? Ante el Eterno. Rabbi Nachman aconseja pasar por lo menos una hora diaria en oración, en súplica privada, ¿verdad? A solas con el Eterno, aparte de las oraciones obligatorias instituidas por Jochmei Israel, los sabios de Israel en comunidad, ¿verdad? Lo que es Shachrit, Minha y Arvit, las plegarias de la mañana, el atardecer y después la noche. Esas son plegarias, oraciones instituidas como comunidad, ¿verdad? Pero no son necesariamente
las oraciones y las plegarias privadas de cada uno, individual, que el Rabbi Nachman aconseja de que todo el mundo tiene que hacer y tiene que cumplir como parte de su devoción diaria al Eterno. Ahora, esta plegaria y esta oración privada, lo que se conoce como Hitbodedut, ¿verdad? En hebreo la palabra es Hitbodedut, que significa básicamente, viene de la palabra badad, de estar a solas. Así que es el acto de estar a solas con el Eterno en un área privada, sea en un cuarto privado, sea en un campo, a solas con el Eterno, donde básicamente no haya distracciones, ¿verdad?, de otras personas, y podamos ahí entonces hablar con nuestro Padre Celestial, como si fuera como estar una a una, ¿verdad?, a solas con nuestro mejor amigo, con nuestro Padre Celestial, y ahí entonces derramar nuestro corazón delante del Eterno, pidiéndole de nuevo, enfocándonos en cómo acercarnos a Él, pidiéndole su ayuda, su asistencia, su guianza, sus consejos, ¿verdad?, su sabiduría, para que y nos otorgue, nos dé el privilegio de poder acercarnos a Él de verdad, llegar a conocerlo de verdad, llegar a servirle de verdad, cumpliendo sus mandamientos, sus instrucciones, ¿verdad? Y así entonces poder lograr alcanzar el verdadero propósito por el cual fuimos creados, que fue, como dijimos en el primer punto, acercarnos al Eterno, llegar a conocer al Eterno y servirle de verdad. Ese fue el propósito por el cual cada ser humano fue creado, y ese es el propósito que todos tenemos que alcanzar, y por eso el Eterno nos manda aquí a este mundo, ¿verdad? Y nos da los años que nos da para poder alcanzar lo más que podamos, cada uno según los años y el tiempo y las habilidades que le da, llegar a alcanzar a este propósito, este camino, y este conocimiento para poder entonces llegar a este propósito, ¿verdad? Que es conocer al Eterno, buscar al Eterno, llegar a pegarnos a Él a través de el cumplimiento de su voluntad, que se encuentra en la Torá, expresada en sus mandamientos, los cuales tenemos que cumplir, y para cumplirlos de verdad, y con su verdadera intención, tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos muestre, que nos guíe. Día y noche tenemos que pasar por lo menos una hora diaria, como enseña Rabbi Nachman, a solas con el Eterno, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos permita acercarnos a este verdadero propósito. De ahí entonces tenemos que practicar, poner en práctica los mandamientos del Eterno, ¿verdad?, de una forma alegre, en una forma de vida, llena de vigor, de alegría, ¿verdad?, visible, tangible, y esto se logra con mucho esfuerzo también, ¿verdad? Hay que ponerle ganas, ¿verdad?, a los mandamientos, hay que hacerlos con gozo, con vitalidad, con alegría, regocijarnos como si fuera un gran tesoro, ¿verdad?, que estuviéramos cumpliendo, porque en realidad este es uno de los mandamientos de la Torah. Hay que servir al Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con mucho gozo, con mucha alegría, con fervor, con devoción. Y a la vez es muy importante también tener en cuenta de que los mandamientos se cumplen de la forma sencilla. Hay que cumplirlos de una forma directa, sencilla, sin complicaciones, sin sofisticaciones, sin tener que cumplir lo que se conoce como Humbrot y Heterot, que son costumbres en adición a los mandamientos, ¿verdad?, en su forma simple, ¿verdad? Costumbres más estrictas de lo que se requiere en realidad, Meikar Adin, desde la forma directa y más simple, ¿verdad?, como expresada en la Torá y en las palabras de nuestros sabios, los sabios de Israel, que muchas veces nos enseñan, ¿verdad? La Torá oral, la ley oral, la halajá nos muestra cómo cumplir un mitzvah de una forma muy simple, sencilla y directa, pero entonces se le agregan a estos mandamientos, a estas halajot, diferentes costumbres y reglas sobre reglas y costumbres sobre costumbres, que se vuelven entonces ley en algunos círculos, en algunos grupos, ¿verdad? Y obligan entonces, o piensan que es obligatorio cumplir los mandamientos
basados en estas costumbres adicionales, estos Gumbrot Yeterot, que lo que lleva es a simplemente más estrés, y al fin no cumplen el misbah con gozo ni con alegría, ya que se vuelve algo muy pesado y difícil, pensando que entre más difícil el mandamiento tenga que cumplir, entre más difícil y más rigurosa, más estricta la práctica, que entonces están ganando o obtienen méritos o están sirviendo al Dios de Israel mejor. Y para eso entonces se necesita la guianza de un tzadik, la guianza de una persona justa, sabia en estos caminos, en el arte de acercarse al Eterno, ¿verdad? De un líder espiritual, un tzadik, ¿verdad? Una persona justa, temerosa del Eterno, que conoce verdaderamente estos caminos y nos pueda dar consejos en cómo acercarnos al Eterno, ¿verdad? Y el acercamiento a un tzadik, ¿verdad? El acercamiento a un rabí, un tzadik, un verdadero líder espiritual, no es para acercarnos a esta persona en sí, sino es para buscar sabiduría y consejo de esta persona para acercarnos al Eterno. ¿Qué nos puede impartir este tzadik? ¿Qué podemos adquirir? ¿Qué conocimiento podemos adquirir para entonces acercarnos al Eterno? Cómo orar mejor, cómo esforzarnos más en la plegaria, en el hibodedut, en el estudio de la Torá, cómo cumplir los mandamientos con gozo, cómo adquirir más temor reverente del Eterno, cómo cumplir los mandamientos de una forma más simple, una forma tener más gozo, y adquirir buenas características en el servicio del Eterno, todo enfocado en cómo acercarnos al verdadero propósito, que es acercarnos al Dios de Israel, acercarnos a nuestro Padre Celestial, cómo apegarnos a Él, porque ese es el verdadero propósito. Y para esto claramente se necesita emuná, se necesita fe, se necesita humildad, ¿verdad? Eh, eh, la creencia básica de que esta persona, este tzadik, ¿verdad? Y sus consejos son consejos buenos, son consejos justos, son consejos que verdaderamente nos pueden ayudar para acercarnos al Eterno, ¿verdad? Y acercarnos al servicio del Eterno en verdad. Bueno amigos, les dejo, espero que estas enseñanzas hayan sido de beneficio para todos nosotros, ¿verdad? Y en los próximos videos vamos a hablar un poquito más, punto por punto, y enfocándonos un poquito más en las enseñanzas de Rabbi Nachman y el Hasidut Breslev en sí. Y Bezrat Hashem nos podremos acercar más al Eterno, y podamos entonces también ayudar a otros a acercarse al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Kadosh Baruj Hu, bendito sea